a ver si ganamos visitas a la del año pasado, que tuvo 120. Vale. Psicología del aprendizaje. Bienvenidos los que estáis en casa. Y comoditos allí en la estufa, comiendo el sándwich. Nosotros aquí, solo con el profesor aquí que suelta el rollo y una pantalla que se entiende. ¿Qué pasa con la psicología del aprendizaje? Es psicología experimental porque buscamos predecir, explicar cambios en la conducta. Suena un poco raro al principio. Sí, es como si fuera la bruja Lola. Quiere predecir el futuro, en este caso, basado en experimentos, en la ciencia. La bruja Lola, no. ¿Vale? ¿Qué estudia? La conducta. Podría llamarse, en vez de psicología del aprendizaje, conductismo. Porque lo que hicieron los conductistas de 1900 a 1950 fue esto. Aprendizaje. ¿Por qué? Ya veremos por qué. Porque Darwin había descubierto conexión, continuidad filogenética entre los animales y el hombre. Dijeron, los conductistas, vamos a hacer las ratas, son manejables, tenemos muchas camadas, vamos a hacer experimentos con ellas. Seguimos. ¿A qué se debe la conducta? Factores genéticos y ambientales. Ahí entraba un poco el aprendizaje, la conducta dentro del marco de la ciencia natural. Hay que conocer los fenómenos, los principios que subyacen al aprendizaje en humanos y en animales. Y a través del aprendizaje, de este aprendizaje, se aprenden todas las conductas y puede dar cambios en el funcionamiento de la sociedad. Vamos a ver los antecedentes históricos. ¿Quién empezó todo esto del aprendizaje, de la conducta? ¿Vale? La teoría asociacionalista clásica, el empirismo británico, el dualismo cartesiano, la reflexología y la teoría de la evolución. Vayamos por partes, que dijo Jack, mi amigo, el destripador. La teoría asociacionista clásica dice que los elementos del pensamiento se asocian entre sí mediante unas reglas que había descubierto Aristóteles, de semejanza. Las ideas que se parecen se asocian, de contraste. La que vaya contra una idea contraria a la otra también se asocian, y la frecuencia contigua. Si aparecen dos ideas juntas a la vez, tiendo a asociarlas, ¿vale? Y esa es la base de la teoría asociacionista clásica. Y esas ideas se combinan según los principios empiristas. Los empiristas, hay que distinguir los empiristas y los racionalistas. Los empiristas decían, todo viene de la experiencia, el empírico, de hacer una experiencia. Los racionalistas decían que venía de la razón, que ya tenemos cosas que vienen en nuestro ADN. Los empiristas decían, no, nacemos con una tabla rasa, donde todas las experiencias van escribiendo en esa tabla que yo tengo aquí en la para los empiristas, la única fuente de información viene de la experiencia sensorial, ojos, oído, todo, tengo 5 sentidos, la experiencia sensorial solo me puede venir por ahí, por alguno de los 5. Y la mente se desarrolla como resultado de esta experiencia de recibir información por los sentidos. Descartes, racionalista, anterior a los empiristas británicos, distinguía entre conocimiento racional, exclusivo del humano, y el irracional, que es compartido por humanos y animales. Y es el famoso dualismo cartesiano. ¿Vale? Método que se utilizaba para estudiar la mente, la introspección. Antes, al principio, decía, te ponían un objeto delante, dime qué piensas de esto, dime cuánto pesa, dime cómo lo sientes, es frío, es calor. O sea, eso es introspección. Contar algo de algo que estás experimentando. El estudio de la mente era la introspección, el estudio del cuerpo era la ciencia natural. Este dualismo llegó hasta el conductismo, ¿vale? Donde ya no se dejó un poco de lado ese dualismo. Antecedentes históricos de la psicología del aprendizaje. ¿Cómo empezó todo esto? La reflexología en Rusia, un reflexólogo que estudiaba los reflejos gástricos, etcétera, reflejos. Pavlov también era reflexólogo, estudiaba reflejos, o sea, por eso hacía esos experimentos, porque a los animales les iba sacando la saliva, medía saliva te doy una campana y te doy comida, te doy una campana y te doy comida. Luego ya, cuando hacemos la prueba, te doy una campana y a ver qué haces. Si te he dado comida, salivarás. Pues él contaba, medía
la cantidad de saliva. Y creo que en aquella época hasta se vendía la saliva de los perros, porque había tantos experimentos que se utilizaba para cosas, ¿no? Pues yo qué sé, para los quesos o para yo qué sé, lo que sea. Se vende todo en este mundo. Menos yo. Vale. Pues decía que la causa, Sechenov, que la causa inicial de cada conducta, es que si miro para el foro me despisto, está no en el pensamiento, sino Sechenov lo que decía es que la causa de la conducta está en la estimulación externa, sensorial externa, ¿no? Sin la estimulación, si tú no me gritas, yo no te oigo, sin esa estimulación no puede ser posible el pensamiento. Ah, me están llamando, porque he oído, me has estimulado. Vale. Pavlov decía, creó una teoría de la adquisición de los reflejos condicionados, según el principio de la asociación por contigüidad. Pavlov, ¿qué hacía? Si aparece un estímulo que es neutro, una campana, cuando yo le doy al sujeto comida, eso se queda asociado, el sujeto lo asocia. Por eso creo el condicionamiento clásico es eso. Ya vamos adelantando un poco, ¿no? Hizo experimentos con perros, ponían un estímulo más carne en la boca, ¿no? Después de varios emparejamientos, el estímulo neutro, la campana, provocaba la reacción que provocaba la comida. Salí. ¿Vale? Esto dio origen, el origen explicó el condicionamiento clásico, también llamado pavloviano. Antecedentes, continuamos con los antecedentes históricos. Amigo, llegó Darwin, que explicó sobre la evolución de las especies, que está basada en la selección natural, y decía que el origen del hombre era biológico y no filosófico, y que los estudios demostraron que los humanos y los animales son productos de la evolución orgánica. Hostia. Los conductistas dijeron, pues hay continuidad mental entre humanos y el resto de los animales, pues bien, es debido a una continuidad biológica, y esto nos va a permitir estudiar en ratas algo que luego vamos a llevar a los humanos. Lo vamos a extrapolar a los humanos. Nada más que es eso, ¿no? Lo que se ha traído de Darwin al aprendizaje de los conductistas. Esas reflexiones de Darwin han influido en la ciencia del aprendizaje, de la motivación y de la cognición. Pues bien, este Pavlov estaba interesado en explicar el condicionamiento en términos de actividad del sistema nervioso central. Él lo quería explicar en función de conexiones, qué actividad tenemos dentro de la cabeza. Tordicke, veréis que Tordicke creó la ley del efecto y pertenece al paradigma ER. Ya veremos lo que es eso. Desembocó en el condicionamiento operante. Pero digamos, es como su antecedente, ¿no? Ya lo estudiaremos. Y ahí luego veremos a los neoconductistas, Hull, a Spence, que no me acuerdo en qué casilla ponerle, Tolman también es neoconductista, también lo estudiaremos un poco en este capítulo, y en otros. Y Skinner. Skinner es el sumum pontífice del condicionamiento operante. En Estados Unidos hizo que se expandiera el condicionamiento operante, el aprendizaje por la consecuencia, por los refuerzos, etcétera. Tiene que ver con Skinner, ¿no? Que la operante libre, bueno, se metió en esto como Freud en el psicoanálisis, pues en el condicionamiento operante tenemos aquí a don Skinner. ¿Quién? Bueno. Sí, partió de Tordicke. No, pero si quieres, perdona, copión no, ahí te voy a rebatir. La ciencia es, unos se basan en otros. O sea, sí, pero lo de Skinner es distinto. Skinner no se basó en Pavlov, se basó en la ley del efecto de Tordicke. Ya entraremos en esto. Ya luego, si tenemos que ponerle una etiqueta, ya veremos a quién le ponemos copión y quién a... ¿El clásico y el operante? Uy, pues tranquilo, hoy no, pero el próximo día te vas a enterar. Te vas a enterar porque eso sí, como si fueran bloques de granito, lo voy a intentar poner con mi bolígrafo ahí, con mi expresividad y todo el rollo. Tranquilos, que si veréis a clase o escucháis la grabación seguramente os vais a enterar. Continuidad, vale, vamos fuera rollos. Esto es un paso por Windows, o sea, aquí no voy a pedir nada, ni siquiera que entendáis.
que vayáis abriendo unos archivos mentales para decir, vamos, antecedentes históricos, teoría de la evolución. Le da un marco conceptual, el concepto que justifica la utilización de animales. Necesitábamos una justificación, nos la dio Darwin, ¿no? También hablaba Darwin del control externo por el ambiente, y eso sí lo veremos aquí. Es el primer mecanismo evolutivo, ¿no? El ambiente selecciona qué respuesta voy a dar, ¿no? Si a un lado tenemos una gacela que está pastando y ve que al otro lado hay un tigre, dirá, uy, que me va a comer, huyo. Tenemos por el otro lado la visión del tigre, que ve que observa una gacela y dice, uy, que ahí hay comida, voy a ver si la cazo. Al final todo se trata de eso, en lo básico, en lo básico. Y es un poco así, el tigre está condicionado, si ve una silueta con patas largas, orejas que hacen así, se mueve, dice, ñam, ñam. La gacela ve algunas rayas que se arrastran y dice, hostia, que vienen a por. Pues está actuando por el ambiente, el contexto. Está respondiendo al contexto, ¿no? Es un poco lo que está diciendo. También para Skinner, el ambiente es un factor determinante. Lo oiréis muchas veces, el medio ambiente, el contexto, siempre significa lo mismo. Lo que hay fuera de mí, lo que me rodea, ese es el contexto. Y la teoría de la evolución fue fundamental en el desarrollo del funcionalismo. Aquí tenemos una corriente, tenemos el funcionalismo, tenemos el estructuralismo, todos los ismos que queramos del mundo mundial, pero el funcionalismo es la base del conductismo. Se basaron en el funcionalismo y dijeron, uy, pues vamos a evolucionar estas ideas. Surgió el conductismo, que estudia el aprendizaje y la conducta, conductismo. Vale. Y todo está aquí en este libro, ¿no? Funcionalismo. ¿Por qué funcionalismo? Para en vez de dejar de estudiar las estructuras de la mente, vamos a ver las funciones. ¿Para qué sirven las cosas de la mente? Pues para Darwin, las estructuras y procesos moldeados por la evolución realizan alguna función útil para el organismo. William James, que fue el que comenzó un poco esta historia del conductismo, ¿no? Hablaba un poco de la mente consciente. La consciencia es una corriente que fluye y la función de la mente consciente moldeada por la filogenia, por toda la evolución del ser humano, esa es la filogenia. La ontogenia es lo que ocurre en este sujeto. Pero la filogenia es lo que ha venido, pues el ojo ha evolucionado a través de todos los seres humanos hasta llegar a esta forma. El ojo de la vaca ha evolucionado a través de todos los seres vacas y ha llegado a su ojo. O sea, quiero decir que la filogenia pertenece a cada especie, como toda la historia evolutiva, ¿vale? Pues bien, decíamos James que la consciencia está moldeada a través de la filogenia y su función es adaptar el organismo al ambiente. Observas y sabes cómo tienes que responder para comer como el tigre o para que no te coman como la gacela. Sin embargo, James era contrario a algunas ideas empiristas, pues decía que, vale, sí, el empirismo dice que nacemos en blanco, pero James decía que el hombre posee funciones mentales innatas y modos de percibir que no se reducen a meras asociaciones heredadas, ¿vale? Pues lo de hoy es como si escucharais el telediario, lo que son comentarios, ¿no? Llegamos al punto donde dice, chan, 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 la consolidación de la psicología del aprendizaje como ciencia experimental. Hay que ver cómo se consolidó todo esto. En el siglo XIX decían que los fenómenos mentales se entendían en base a unidades discretas, ideas, sensaciones. Los estructuralistas buscaban estructurar la mente a ver si eran ideas, estructuras, estímulos, etcétera, sensaciones, lo llamaban así, ¿no? Los conexionistas del siglo XIX, entre ellos Thorndike, pues para estos las unidades discretas interaccionan por contacto, más que en el tiempo, ¿no? por estar cerca. Y dio lugar al principio explicativo de contigüidad, cosas que están cerca. Si dos eventos se repiten en contigüidad, se suceden juntos, se formará una asociación entre esos dos eventos. Y en psicología esto se ha traducido en la reflexología, la psicología del estímulo-respuesta, que luego Skinner transformó en estímulo-respuesta-consecuencia.
¿vale? Va por ahí. Pues bien, Tordike, que dices que Skinner copió a alguien, pues sí, sigue a la ley del efecto. ¿Qué dice Tordike? Que lo que pone el libro, ¿eh? La fuerza de la asociación ER depende de la propia consecuencia de la acción. El cambio introducido es el papel del tiempo. Quiere decir, si yo hago algo que tiene un efecto positivo sobre mí, lo repetiré. Eso es básicamente un efecto positivo, favorable, hedónico, me beneficia, no me da, porque ya veréis que vamos a darles descargas a las ratitas para ver cómo sufren. Les encanta. Bueno, un poco de teatro también. Pues bien, pues eso decía Torti, que el efecto de una acción, o sea, la consecuencia de una acción actúa para atrás retroactivamente y yo me digo, para sellar la asociación que conduce a ese efecto, esto lo voy a repetir. Entonces, claro, si te ha salido bien la jugada, la intentas repetir otra vez. Es muy básico, que es la base del condicionamiento instrumental u operante. Y continuamos con la consolidación. Tenemos a Watson, que era funcionalista de Chicago, fue el histórico fundador del conductismo, ¿no? Que dice que, bueno, escribió libros y ya con Watson abandonamos el estudio de la mente y de la consciencia. ¿Por qué? Porque la psicología querían que fuera una rama de las ciencias naturales objetiva y, ¿qué más? Y experimental. Y las metas teóricas son la predicción y el control. Buscaba Watson rechazar utilizar términos mentalistas que son vagos y que no tal, y todo esto le llevó a desechar la forma de investigar la introspección, os dije antes, ¿no? Se utilizaba en psicología, digamos, que siente ante este estímulo, ante lo que sea, ¿no? Rechazó la introspección y como método de investigación y adoptaron el canon de Morgan. Es decir, hay que aplicar la ley de parsimonia. No vamos a interpretar una acción como algo debido a una facultad superior si tenemos otra facultad menos elevada en la escala filosófica. Vamos a ver paso a paso el canon de Morgan. También incluyeron el positivismo. ¿Qué es el positivismo? Que la ciencia solo se puede hacer sobre hechos observables, positivos. No positivo o negativo, no. Hechos observables, eso es positivismo. No vamos a hablar de la ansiedad porque no la podemos ver. No vamos a hablar del pensamiento porque yo no lo veo. Hablaré de tu conducta, por eso es conductismo. Su psicología de estudio de las conductas, conductismo. Viene de las funciones, ¿vale? Pero eso, hechos observables despacio. No vamos a achacarle algo, un nivel superior de razonamiento cuando se puede explicar por otro más inferior en la escala. Continuamos. En los años 30 y 40 hubo un mogollón de investigación, aprendizaje y condicionamiento y conducta, ¿vale? Surgieron, pero ya, claro, ya estaba, fíjate, en los 30 y 40, ya habían empezado estos a principios de 1900. Entonces, en los 30 y 40 ya surgió el neoconductismo, que no eran aceptados como conductistas. ¿Por qué? Porque eso solo hechos observables. Hull metía el impulso. Tolman el incentivo. Dice, estos términos no. Vamos a llamarles nuevos en la materia. Neoconductistas, ¿vale? Hull, lo estudiaremos en uno de los temas. Una fórmula que creó él para decir si alguien hará algo o no hará, o no lo hará. Si tiene el incentivo y tiene el impulso, tiene el hábito de hará la acción. Si yo quiero tirarme, bueno, me dicen, ven a tirarte en parapente. Si no tengo el hábito, me da vértigo la altura y no me da de comer, no me representa ningún incentivo, seguramente no me tirará. Cuando son elementos, es una fórmula, son multiplicativos. Si uno de los elementos es cero, el resultado es cero. No realizará la acción. Ya lo repetiremos. ¿Perdón? La de Hull es una teoría matemática que predice si un sujeto hará algo o no. No me acuerdo cómo es la fórmula, aparecerá en su tema, aparecerá en el 5 o así.
Vale, el Joule es ER, ¿ves? Como de la rama de Skinner. Pero luego el Tolman, que introdujo el concepto de conductas propositivas, bueno, sí, ahí está la fórmula de Joule. La ejecución será igual a H, el hábito, si tienes el hábito, multiplicado por el incentivo y multiplicado por la D, ¿qué era? ¿La? Sí, el drive, pero yo lo dije antes, hábito, impulso, incentivo. Etcétera. Bien, vamos a ver, hoy es solo un paseo por Windows y ya llevamos media hora y todavía no hemos llegado, o sea, me estoy perdiendo un poco, ¿eh? A ver si me cortan. Venga, métete más caña. Otro neoconductista, Tolman. Comparte utilizar el método hipotético deductivo, pero se diferencia en la función de los reforzadores. Tolman decía que los reforzadores no actúan directamente para establecer o fortalecer una conexión ER, como pensaba Joule, sino que hay eventos internos que ocurren, la conducta está determinada por esas expectativas de la ratita del sujeto y las demandas, lo que tiene que hacer. Eventos que no son directamente observables, sino se infieren. Por eso son neoconductistas, porque ya han metido cosas que estímulo-respuesta. Me sacas del estímulo-respuesta ya fuera de mi grupo. ¿Vale? Bueno, pues decía que el objeto de estudio de la psicología, que es la conducta propositiva, que es decir, se manifiesta en conducta observable, pero propósito, déjale, es un constructo hipotético y o sea, quiero decir, el sujeto ante algo tendrá el propósito de dar la respuesta o no. No por las consecuencias, no porque le pongas hoy un reforzador. Gracias. Ya sabes que no estoy. Pues bien, entonces, Tolman defiende el esquema EE. El esquema EE es de clásico. Estímulo condicionado, estímulo incondicionado. Es clásico. Ya veremos. Sí, las respuestas también funcionan, pero en el clásico las utilizamos para medir el condicionado. No pertenecen a la ecuación como en el operante, donde le ponemos un estímulo, si da la respuesta, obtiene una consecuencia. Positivo o negativo, jugaremos con eso. Le daremos descarga, le daremos bolitas de comida, le haremos esperar, tenemos ratas para... Está el mundo lleno de ratas. Pues decía que Tolman distinguía también entre aprendizaje y ejecución, es decir, aunque el sujeto no ejecute algo, no podemos decir que no haya aprendido. Por eso distingue entre una cosa es aprendizaje, aunque no haya ejecución, y otra cosa es la ejecución. Pero bueno. Y luego, Skinner, psicólogo experimental, fue un temprano disidente de la teoría R. Sí, disidente porque le quería añadir otra letrita. Decía que las conductas o sea, el libro, ¿no? Un análisis experimental de la conducta de los organismos, ¿no? Definió la conducta voluntaria por algo que se presenta sin intervenir ni un estímulo antecedente observable y lo denominó operante libre. También creó la caja de Skinner, donde el sujeto puede dar operante, es la respuesta del sujeto. Respuesta operante. Se podía dar tantas respuestas sin salir. O sea, con Skinner, ¿qué hacía? Tordicke, ¿cómo encontró eso? Decía, él hacía experimentos sencillos. O sea, cada vez metía a un gato en una caja problema, tal vez en una caja, igual el gato manipulando, le colocaba la comida fuera para que la tuviera allí delante. Y claro, cuando conseguía abrir la caja, comía. Pero cada vez tenía que meter al animal en la caja. Es un experimento el operante libre de Skinner conseguía respuesta. Es muy distinto. Ojo que Tordicke decía, la primera vez el gato podía tardar medio día o una hora, ¿no? Pero luego le volvías a meter en la caja y el gato en vez de media hora tardaba 15 minutos. Le volvías a meter y tardaba 10. Le volvías a meter y 5. Y ya.
que no aprenden los gatos, que son tontos. Pues eso, pues le llevó el efecto de su conducta hace que el sujeto la repita. Básicamente es eso. Vamos bien. Veremos el operante libre. Skinner también distingue entre respuestas elicitadas, respondientes, que pertenecen al condicionamiento clásico, estímulo-estímulo, y las respuestas emitidas, operantes. Operante libre, es una respuesta. Al ser respuestas voluntarias, las del condicionamiento clásico, perdón, las operantes, no implica que la causa esté en cambios interiores del organismo. ¿Qué decía Skinner? Que la conducta del organismo se mantiene por consecuencias ambientales, aunque siga un propósito aparente. Es decir, se supone que la rata vuelve a apretar la palanca porque el ambiente le ha dado bolitas de comida. Eso es lo que hacemos en un experimento para representar el ambiente. ¿El ambiente qué es? Lo que le estás dejando caer en el plato. Nada más y nada menos. Seguimos. Según Skinner, es el medio. El medio es el que selecciona los rasgos adecuados. El medio ambiente mantiene, moldea la conducta. Y esto le aleja de Tordicke. Él adoptó la ley del defecto. Es que me has dejado cortado con lo del plagio, porque estoy recordando unas cartas que hubo entre Skinner y Chomsky, que lo estudiaréis en psicología del lenguaje, que se dan una caña. Claro, que no es conductista, Chomsky, que es un poco menos que conexionista, pues decía, esto es decir que el lenguaje se aprende por hábitos, por costumbres y tal, esto es mentira. Entonces, ya estaba muerto Skinner. O sea, quiero decir que se escriben cartas aunque ya no esté presente el otro. Es como una refutación a un científico que sigue un modelo distinto, una teoría distinta. Perdona, es un inciso. Es que se me quedan las cosas en la cabeza a veces, ¿no? Vale. Vale, Skinner hablaba de no eventos, en vez de eventos momentáneos o eventos patrones amplios de eventos. O sea, en vez de decir cada experimento, sino decir, tener en cuenta el tiempo más mayor. Bueno, tampoco tiene que ver. Luego, que la variabilidad puede ser condicionable, es decir, la variabilidad de respuestas del sujeto. Y que, por eso que la variabilidad es una dimensión de la conducta. ¿Por qué? Porque cuando los sujetos no le das, imagínate que te estamos dándole recompensa, ¿no? Al sujeto, a la rata, ¿no? Mira, aprieta la palanca y le damos una bolita, pero ya no le damos la bolita. Cuando los sujetos no son recompensados por responder de una forma variable, muestran, o sea, si les enseñamos a aprender a responder de una forma concreta, serán muy estereotipados. Pero si tú imagínate que le dejas de dar, de recompensar. El sujeto, ya lo veréis más adelante, se dedica a hacer sus cosas. Si es una paloma que escarba en la paja que hay en la jaula, escarba. O sea, variabilidad de conducta. No estará pendiente de la luz que le estamos poniendo, sino que hará rollo de su especie. Cuando me dejas en paz, cuando me dejas libre, no me condicionas porque si me vas a dar premio o no, porque igual ya no tengo hambre, porque las ratas tendrían que estar puestas ahí con hambre para que respondieran, porque si no, una rata llena de carne, el estómago le dices, aprieta aquí, dice, por aquí tú, vete para allá, que no tengo hambre. Es como todo, es comer o ser comido. Todo es eso. Aunque nos parezca que no. Bueno, tengo el payaso subido. Vale. Seguimos. Esto de Standon y Simmelham, es que tampoco tiene que ver con nosotros. O sea, quiero decir, es un poco una explicación de la selección y la variación. Pero no son autores que nos interesen. Como veis, estoy recalcando en autores que van, experimentadores que luego van a estar diciéndonos cosas. Lo otro es información, como os dije, esto es información. Es el tema que menos importancia doy. Como está el primero, hablo de él, pero ya os digo, el próximo día venimos a hacer experimentación con nuestro estado.
Herstein sí, dice, Einstein creó la ley de igualación. Con el condicionamiento operante, pues vamos a ver si las palomas igualan o no igualan. A ver qué hace. Ya veremos qué es igualación. Pero porque se estudia concretamente y de hecho tengo un documento que la explica para alumnos que tengan dificultades para entender esa ley de igualación. Igualan sus respuestas dependiendo de los reforzadores que reciban. Si le damos a elegir entre dos alternativas, uno con muchos reforzadores, bueno, imagínate que el 60%, y otro con pocos reforzadores, la paloma o la rata igualará sus respuestas correspondiendo con los reforzadores. 60% de respuestas al que tiene 60% de reforzadores, 40% de respuestas al que tiene menos. Eso es igualancia. Pero bueno, ya hablaremos de ella, ¿no? Tema 5, pone ahí exactamente. Es más, estudiaron también en esos temas demorar en dar el reforzador, es decir, cuando da la respuesta, ¿y qué pasa si tarda en aparecer? Pues también puede reforzar esa respuesta. Bueno, Ratching hablan de las causas eficientes y las causas finales, que tampoco. Piper habla del mecanicismo, conceptualismo. Mira, sí, distingue dos sistemas fisiológicos. El mecanicismo, que es la teoría ER, la teoría cognitiva del PI, que habla de la metáfora de la máquina, donde dice que las partes de la máquina interactúan para producir el funcionamiento de la máquina entera. Aquí no nos están contando nada. Todas mis partes funcionan para que yo me alimente. Por eso les dije que me pagaban por alumnos y yo vengo aquí y les digo, fírmenme y vengan a mi clase con todo placer. Pues bien, este paper decía, vamos a distinguir mecanicismo y contextualismo. Contextualismo es decir, el acto está en un contexto, todo lo que hacemos está en un contexto, y el conductismo de Skinner es contextualista, todo está en un contexto. El ambiente es el que te refuerza, el contexto de la vida. ¿Esta qué página? Vale. Sí, creo que me he saltado uno. No, está bien, vamos a ver. Son las 19:42. Vamos al concepto y método de la psicología del aprendizaje y el marco filosófico. Vamos a ver que todas las teorías del aprendizaje se basan en la observación y la experimentación controlada. Comparten la concepción positiva del materialismo, monismo y determinismo. ¿Qué es el materialismo? Dice que el materialismo dice la única realidad que hay en el mundo es la materia. Nada más. Que existe objetivamente y hay que explicar los fenómenos en función de los componentes que constituyen esa materia. Y los fenómenos del aprendizaje tienen que funcionar según los materialistas. Y las propiedades psicológicas son propiedades materiales, también como las físicas o las biológicas. Ya veremos que esto está relacionado con otro concepto, monismo. ¿Monismo o dualismo? ¿Qué hay? ¿Cuántas sustancias hay en el universo? Una, monismo, un solo elemento arque, que el monismo materialista dice que la mente no puede existir como entidad diferente del cerebro. Frente a esto está el dualismo, que dice que hay dos sustancias reales diferentes en el universo. Finalmente, tenemos el determinismo. ¿Hay libre albedrío o estamos determinados? Dice que tenemos libertad de elección o, en cambio, la doctrina del determinismo dice que cualquier hecho del universo depende de una cadena anterior de causas y efectos y, por lo tanto, la libertad de elección no existe. Y, según el determinismo, nuestra experiencia de libertad es una ingenua ilusión. El conductismo de Skinner asume una postura determinista ambientalista y dice que la conducta está determinada por el ambiente o contexto, aunque esto no ha tenido solución a lo largo de la historia. Nos dicen que sí, nos dicen que no. Vamos a ver el método científico aplicado a las ciencias del comportamiento. Aquí es un poco general, que es ciencia, conocimiento.
Y la ciencia es forma de aprender sobre el mundo en la que evaluamos las explicaciones de los eventos de forma acumulativa, vamos acumulando conocimiento. Método de investigación que utiliza la ciencia es efectivo para explicar fenómenos y soluciones. Objetivos de la ciencia, buscar modelos que expliquen, que den cuenta de la mayor cantidad de observaciones posibles dentro de un marco coherente, dentro de un marco de una teoría, ¿no? El modelo de condicionamiento clásico dentro del conductismo, modelo de condicionamiento operante, etcétera. Ya veremos que las teorías, dentro de esas teorías hay modelos, etcétera. Y esos modelos se han conseguido con investigaciones, etcétera, ¿no? Tenemos ahí la cadena de... Objetivos de la ciencia: describir, explicar, controlar y predecir. ¿Qué hará? Los fenómenos naturales. Y asumiendo, para cumplir estos objetivos, solo se pueden utilizar explicaciones desde una visión natural de los hechos. La disciplina científica que no tenga en consideración de ciencia, que no tenga, es decir, cuando no tiene la consideración de ciencia, es porque por la forma de explicar un determinado tipo de hechos o temas que pretende conocer, es decir, su objeto de estudio. Perdón. Cualquier disciplina no es por su objeto, por lo que estudie, lo que es ciencia, es por el método que utiliza, nada más. Consideran científicas por el método que emplean, no por su temática. Da igual que estemos hablando de espiritismo, de astrología o astronomía. No, no son. Esas no son ciencias porque no utilizan el método científico para sus demostraciones. Nada más. Pero que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Por lo tanto, los objetivos de la ciencia son describir, mientras observación, recopilamos datos para definir fenómenos de aprendizaje. Explicar, es decir, esta es la causa de esta conducta. Predecir, entonces puedo pronosticar la respuesta que dará un sujeto en relación a un conocimiento. Conociendo el pasado, sé lo que hará en el futuro. Y controlar, puedo alterar, la variable independiente es la que se manipula, alteramos las condiciones que causan la conducta para modificarla en un futuro. Y la psicología del aprendizaje como ciencia experimental, vamos a hablar de unos presupuestos básicos, unos axiomas que son indemostrables, que hay que dar por sentados, que están en la ciencia, como son el realismo. Hay una realidad a estudiar y es independiente del conocimiento humano. Es decir, aunque la ciencia no lo haya encontrado explicación a ese fenómeno, los fenómenos tienen una causa independientemente de que los seres humanos la hayan explicado o no. Ese es el realismo. Legalidad, que dice que la realidad está sometida a leyes naturales, que la naturaleza es regular. Bueno. Sí, primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno, si comes te alimentas y creces, pero hasta cierto punto. Otra versión, determinismo científico. Dice que aunque el universo está sujeto a una gran complejidad, evoluciona según unas reglas determinadas, no libremente a lo loco, no, está determinado por unas reglas que una vez conocidas, yo creo que no las conocemos todavía, permiten predecir los hechos futuros y esclarecer hechos pasados. Y la última tesis de inteligibilidad, gnosis, conocimiento, gnosiológica. Es que tanto latín ya. Vale, inteligibilidad, todo se puede entender. La realidad se puede conocer. Es decir, podemos comprender la naturaleza, aunque eso no haya ocurrido actualmente. Aunque sea una asignatura pendiente. Porque hay muchas cosas que no podemos conocer. Principio de falsación. Esos eran unas axiomas o unas leyes, ¿no? Tenemos a Popper para la investigación. Dice, hay que utilizar el principio de falsación, es decir, una proposición es científica si puedo refutarla. Y entonces, si no se ha podido refutar, se convierte en ciencia. Pero si ha habido un solo caso donde se haya podido refutar, ya dice, amigo, se ha refutado una vez.
Ya no es tan... ¿Entiendes lo que la forma? Mira, yo lo propongo, lo llevo a los exámenes UNED. Hay que utilizar el principio de falsación de Popper para responder a preguntas tipo test. Primero eliminas las que más son más probablemente falsas. Y luego te vas quedando con las, o sea, con las que pueden ser, que todavía dudarás, pueden ser positivas. Es el principio de falsación digamos, poner a prueba o refutar lo que más fácilmente sea refutable. Y luego ya te vas quedando con lo que no se puede refutar o que parece más verídico, digamos, ¿no? Pero es un poco eso lo que está diciendo. Y que no se puede confirmar algo universal partiendo de datos particulares. Esto lo explicaba en la otra clase por el principio problema de la inducción. No por el universo es tan enorme que aunque hagamos 500 experimentos sobre un asunto, igual no son suficientes. Y luego hay otras cosas que con un par de experimentos llegas a una ley general. ¿Vale? Mira lo que dice Popper. Introduce el falsacionismo como criterio de demarcación científica. Y según este criterio, si una hipótesis o teoría no es refutable, es decir, no se puede falsear, entonces no pertenece a la ciencia. Ejemplos. Freud. Las teorías de Freud no son refutables. Por eso no es científico el psicoanálisis. Tenemos un ejemplo. Y habrá más, ¿no? Pero está claro. Mira que peleaban los psicólogos de la época, pero danos material para ver si esto lo podemos... Como no lo sometió a este rollo, dijeron, vale, ahí te quedas. Método científico que utiliza el método hipotético deductivo. Vamos a hacer observaciones y a partir de analizar esas observaciones vamos a formular unas hipótesis que se pueden verificar mediante un experimento para posteriormente sacar unas conclusiones y establecer leyes, teorías, aunque no es la única forma, es la más utilizada y validada. El método hipotético deductivo tiene una serie de pasos, estudiaron en fundamentos de investigación, observación de un problema, determinar un fenómeno, plantear ese problema de investigación, revisamos la literatura, a ver qué se ha investigado sobre la forma de hacer esto. Vale. Creamos unas hipótesis o hacemos unas suposiciones, unos pronósticos y los ponemos a prueba. Hacemos pruebas, experimentos para comprobar las hipótesis derivadas de lo observado, manipulando, analizando las correlaciones, etcétera. Bueno, variable independiente, lo que manipulo y controlo. La variable dependiente sobre la que repercute esa manipulación y ese control que estoy haciendo. Seguimos. Y una vez realizados los experimentos, hemos tomado las medidas pertinentes y basándose en los resultados, el científico dice, pues, conclusiones, teorías y leyes que permiten explicar el problema o los fenómenos que tenemos ante la mesa. Y acumulando distintas confirmaciones de una hipótesis o varias hipótesis, formulamos una ley científica. Pues esto, según todos los experimentos realizados, funciona así, una ley sobre ese fenómeno. Y dentro, ya más arriba está la teoría científica, que son un conjunto de leyes que me permiten describir, explicar, predecir adecuadamente esas regularidades observadas empíricamente. Una realidad. Y luego publicamos o comunicamos, o hacemos una comunicación científica con claridad, precisión, bla, 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 bla. El secreto científico, el no comunicar estas cosas, da lugar al estancamiento de la cultura y al retraso en el desarrollo tecnológico. Como consecuencia, resultado económico nefasto, corrupción. Disculpe, es que me sale el reivindicativo aquí. Vale, ahí tienen un poco los pasos en el método científico. Sí, porque todo conocimiento debería estar preparado. Tendría que haber más bibliotecas por metro cuadrado. Joder, ¿a cuántos bares hay por metro cuadrado en cada ciudad? ¿Cuántas bibliotecas hay? ¿Qué quieren, que estemos borrachos? Pues sí, eso es lo que parece. Quien dirija, yo no sé si Dios o su subalterno,
O no sé si tiene subalterno, o no sé si existe Dios y su subalterno tampoco. O alguien que ha hecho cura porque dice, yo me junto a Dios que más calienta. O algo. Pero no, aquí política no. Pues eso, todo ese método hipotético deductivo, quedan 5 minutos. Ya, total, yo ahora me voy a otro historia. Hay más cosas, fíjate, niveles de análisis. ¿Qué es el reduccionismo? Explicar un fenómeno desde un nivel inferior, descomponiéndolo en sistemas complejos más simples. Eso es reducir algo, ¿no? Es decir, la personalidad consiste en emoción, motivación, no sé qué, pues un poco reducir. Para explicar cosas elevadas, las dividimos en partes más. Pues es el materialismo, es reduccionista, reduce todo conocimiento a una explicación a nivel físico y así explica toda realidad, incluso el ser humano y la conducta en términos físicos y químicos. Incluso el pensamiento y el lenguaje lo reduce al funcionamiento de neuronas y reacciones bioquímicas, neurotransmisores para arriba, para abajo, a nivel micro, tal, ¿no? Pero como es difícil decir que una persona está deprimida por los movimientos de sus átomos, se recurre al análisis psicológico, que es como se estudia estas cosas. Y hay que decir que no hay que caer en la circularidad, es decir, una teoría tienes que explicar los fenómenos sin caer en los componentes de los fenómenos, porque se crea regularidad, circularidad, es decir, una persona es inteligente porque realiza bien las pruebas y realiza bien las pruebas porque es inteligente. No avanza, tiene que haber algo más, dame una salida, vamos a avanzar. Y nada, me quedan 4 minutos. Yo es que al final no soy persona cuando la presión del tiempo me rompe la espontaneidad. Aristóteles sale aquí, fíjate, ya a estas alturas del programa, vamos a dejarlo. Las causas de Aristóteles sí, son muy bonitas. Y luego, sí, bueno, hay un poco de definición y objeto de la psicología del aprendizaje, que es un poco rollo. Y si la conducta no observable puede ser objeto de estudio, desde los pensamientos. El pensamiento es una conducta también. Pues bueno, ya te digo, el conductismo radical no estudiaba solo hechos observables, positivistas, observables, que estén en la realidad, sin interpretaciones ni inferencias. Veremos aprendizaje en educación, terapia de conducta, la terapia de conducta de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Los conductistas están muy presentes. O sea, la asignatura de educación tendrán un capítulo sobre todo este tema, mezclado. Todo clásico y operante. ¿Ya? ¿Sí? Esa me pareció profesora. ¿No hay cafés así? Profesora. Bueno, chicos, nos vemos el próximo martes. Los de casa. Bueno, vosotros nos vemos cuando queráis, ¿eh? Estas en las grabaciones están colgadas. Y yo las tengo, o sea, que me mandáis un mensaje, yo o las mando o igual lo traigo en un USB y os las dejo en un ordenador de la biblioteca. Y otras veces lo hago. Gracias a vosotros por estar. Lo hago. Venga. ¿Al final las cuelgas o no? En la grabación está colgada la grabación no. En la grabación. En la grabación íntegra de estas clases están las diapositivas.